Primera parte. Gobierno y gestión pública. El marco constitucional de poder y derechos en la Reunión Republicana. Raúl Soto Villaflor, Universidad Católica de Temuco. La emergencia por la República. Chile es una república democrática, fruto de toda su tradición histórica proveniente del pasado, reflejo de una elaborada práctica política que en la medida que se fijaron los textos constitucionales, la literalidad de sus contenidos fueron capturados desde la teoría y amoldados por esta para explicar las vinculaciones entre el poder, la ciudadanía y el ejercicio de sus derechos. Sin embargo, la abstracción propia de las explicaciones teóricas y el aprovechado uso que de las instituciones políticas se hace en la contingencia del tiempo va generando mutaciones y desviaciones en ellas, las que entran en tensión con lo que en su sustancia son. Producido el resquebrajamiento por efecto de esta tensión permanente, se devela en su autenticidad el sentido, fin y ser de lo que se comprende por república y la manera que se vive y se practica. La emergencia de la República en el presente proviene no solo del quiebre que confronta su sustantivo ser con su descripción aparente, sino que, además del abandono de su práctica, que abre espacios para la desunión y el desorden. Por consecuencia, olvidada en lo que consiste, se le define por oposición a la monarquía como una reacción en su contra. Es a partir del nacimiento de la República Democrática en nuestra historia que queda encapsulada en una forma de gobierno y caracterizada por su adjetivo democrática, su sustancialidad se va diluyendo. Tan intenso ha sido este largo periodo que el consciente colectivo, fruto de la recreación republicana ávida en su sustitución del gobierno del rey, entiende el principio del país a partir de este momento. Su estructura política, eminentemente moderna, olvidó la república ciudadana existente en Chile antes de 1810 para instaurar una república democrática de índole nacional. Ahora que los cimientos de la modernidad se han desmoronado, abriendo paso al nuevo tiempo, es inevitable volver la mirada al origen y reencontrarnos con el principio para transitar por el camino del futuro en orden y paz. Este anhelo del que somos partícipes tiene símbolos y representaciones en lo indígena, incluso de aquellos que no lo son. Lo anterior se explica puesto que en los últimos 30 años ha existido un denodado interés por rescatar su pasado, costumbres y tradiciones, consiguiendo posicionar aquello en la memoria colectiva del pueblo. Todo lo contrario a lo ocurrido en el siglo XIX, donde se denostó y olvidó aquello que nos recordara nuestra calidad imperial hispánica. Así, el grupo de poder dominante transcurrido en parte de aquel siglo asignó la fecha de refundación de Chile en 1810, quebrando con ello la fuerte cohesión que el ser republicano de los ciudadanos del reino habían formado durante cerca de 260 años, no en torno a un Estado-nación, sino que en torno a las ciudades, pueblos y villas de Chile, habiendo olvidado y excluido el Chile de la República Democrática al Chile de la República Ciudadana. El camino del reencuentro de lo que somos durante el clamor popular de 2019 se encauzó por la memoria del Chile indígena, sus símbolos, que nos regresaron al origen en la búsqueda de respuestas y reconocimientos. Confluencia de la República Democrática con la República Ciudadana. Estos asuntos de alta política algunas veces suelen ser abordados como si se trataran de reivindicaciones sociales a arrancar al Estado, sin conexión con la alteridad ciudadana, tal vez debido a que las creencias que los asuntos o cosas públicas son exclusivos de lo estatal. Sin embargo, el reencuentro de las dos repúblicas, la democrática y la ciudadana, por donde se tejerá el nuevo entramado social de Chile, requiere asentar las bases en el reconocimiento y la alteridad recíproca de quienes son herederos de las identidades ciudadanas locales, cuya adscripción y pertenencia al país
fue empequeñecida y desconocida por exclusión de 1810 en la creencia que el pasado le era ajeno a la naciente nación, por tanto no sería su historia ni construiría su identidad. Chile necesita unirse en el reencuentro de las dos repúblicas y además purgar su alma reconociéndose a sí mismo en la nación y en sus antepasados a quienes actualmente no honra si murieron antes de 1810. Los ejemplos de desconocimiento de su propia identidad son innumerables. Solo algunos a modo de ejemplar se mantiene la referencia estricta a los conquistadores, extraídas desde las fuentes del pasado, relatando la historia desde lo ajeno, sin reconocer su aporte a la formación e identidad cultural de la nación, como tampoco al linaje heredado de estos antepasados que hoy posee el 90% de la población actual del país. Los efectos de sus acciones construyeron un país y sin embargo no son reconocidos como padres de la patria. Lo mismo ocurre cuando se trata de los presidentes de Chile. Solo se reconocen a los presidentes de la República Nacional. No obstante, los gobernantes de Chile en el reino tomaron la denominación de presidentes de Chile y la modernidad borró la memoria ancestral a los presidentes de Chile durante el reino. Si lo indígena y sus símbolos emergieron con fuerza durante el clamor popular del 2019, es debido a la conciencia colectiva que lo posiciona antes de la República y del Estado, y existiendo proyección en el pasado profundo del país, se reconoce en ellos su identidad en la nación. Sin embargo, a la enorme mayoría de los chilenos se les ha negado su identidad y se ha borrado la memoria de su origen, historia y linaje. Es hoy el tiempo de devolverle a los chilenos aquella memoria. La Constitución debe otorgar igualdad de trato para los hijos de esta tierra en reconocimiento de origen, historia y linaje, con la integración de todas las repúblicas en la denominación de Chile. El advenimiento de la República Democrática privó del reconocimiento del linaje a los chilenos, los que debe ser restituido para igualar el trato que hoy reciben los chilenos indígenas, cuyo linaje no solo es reconocido, sino que les concede derechos. Este reconocimiento permite lograr la unidad republicana en la historia común que se hunde varios siglos atrás de 1810. Se recupera así la tradición y permanencia a la tierra y la cultura. La confluencia de estas dos repúblicas es un proceso histórico que comenzó hace ya algunos años. Desde 1990 se observa a partir de la reestructuración de la función municipal la relevancia de derecho que adquiere la calidad vecinal y su república, los que como todo proceso que se confronta con la literalidad de las leyes y la Constitución que ahogaron su existencia, tuvo que hacerse camino fuera de ellas, como por ejemplo en la creación de la función policial, oculta bajo la denominación de seguridad ciudadana, que recupera el derecho de policía de la organización ciudadana. Admirablemente, casi la totalidad de municipios en Chile retomaron aquella función policial bajo eufemismos relativos a la seguridad o protección, las que, desaparecida de la organización política de Chile después de 1810 con la llegada de la República Democrática, por el cambio del fin o propósito del gobierno, desde la protección a los ciudadanos al reconocimiento de los derechos esenciales del hombre, los que quedan plasmados en las constituciones, pero privados de su protección al concentrar en el Estado el monopolio del uso de la fuerza, inhibiendo con ellos los derechos de policía. La Constitución, la ley, el poder y la república, de ser entidades propias de la vida local o vecinal o ciudadana, mutan en entidades de la nación, generándose pues su migración desde la calidad humana hacia la calidad social universal del poder soberano nacional. El que las define, crea y ejerce hacia los ciudadanos y no con ello transformándolos en objetos de la Constitución, la ley, el poder y la república, privándolos de las ciudadanías locales efectivas que fueron absorbidas por la nación y siendo apreciados ahora desde su pertenencia al colectivo social. Se confunde a menudo en el lenguaje social la república con el régimen de gobierno,
como por ejemplo, al referirse a la república parlamentaria o presidencial, también se le encapsula en su significación cuando se contrapone a la monarquía, como en el actual texto constitucional, que se le confiere la calidad democrática como adjetivo. También se le iguala con creencias ideológicas, cuando se clasifica en periodos históricos como por ejemplo república conservadora o liberal o neoliberal. Autores contemporáneos ofrecen estas clasificaciones anunciando el advenimiento de una secta república. Sin embargo, cada uno de los adjetivos con el que se ha intentado explicar la república no hace más que alejarla de lo que realmente es, dado que esas categorías adjetivales suelen ser excluyentes de lo que el propio concepto de república significa. La república, la cosa pública, hunde sus raíces sobre el territorio que hoy conforma Chile desde el siglo XVI. Numerosas fuentes históricas la mencionan referida a los asuntos públicos que importan a quienes viven en una agrupación humana. Así se reconocían tantas repúblicas como ciudades, villas o poblados existían, siendo el poder político quien debía atender, cuidar y proteger los derechos de esas repúblicas, como en Linares, en Copiapó o en las repúblicas de indígenas. El nacimiento de la República de Chile genera una transmutación del concepto de república que se consolida y se fortalece en los siglos XIX y XX, asociado ahora al territorio, ya no como asunto o cosa inmaterial de interés ciudadano, sino como expresión configurativa del poder del Estado que se ejerce en el territorio y sobre las personas que ahí viven. El viejo concepto republicano quedará diluido y despersonalizado en el territorio, confundido con él como expresión contraria al régimen monárquico. Algo paradójico, pues este régimen integraba dentro de su soberanía a las personas de distinto origen, como españoles de Chile y mapuche, reconociendo y respetando sus calidades libertarias y derecho. La consolidación del concepto moderno de república, cosificada al territorio y desprendida de las personas, generó disolución de las diversas ciudadanías republicanas subsumidas a la nacionalidad. El sentido republicano antiguo está con fuerza arraigado en el pueblo de Chile, debiendo reconocerse a los ciudadanos de sus diferentes calidades originales y derechos. La república, la cosa pública, hunde sus raíces sobre el territorio que hoy conforma Chile desde el siglo XVI. Numerosas fuentes históricas la mencionan referida a los asuntos públicos que importan a quienes viven en una agrupación humana. Así se reconocían tantas repúblicas como ciudades, villas o poblados existían, siendo el poder político quien debía atender, cuidar y proteger los derechos de esas repúblicas, como en Linares, en Copiapó o en las repúblicas de indígenas. El nacimiento de la República de Chile genera una transmutación del concepto de república que se consolida y se fortalece en los siglos XIX y XX, asociado ahora al territorio, ya no como asunto o cosa inmaterial de interés ciudadano, sino como expresión configurativa del poder del Estado que se ejerce en el territorio y sobre las personas que ahí viven. El viejo concepto republicano quedará diluido y despersonalizado en el territorio, confundido con él como expresión contraria al régimen monárquico. Algo paradójico, pues este régimen integraba dentro de su soberanía a las personas de distinto origen, como españoles de Chile y mapuche, reconociendo y respetando sus calidades libertarias y derecho. La consolidación del concepto moderno de república, cosificada al territorio y desprendida de las personas, generó disolución de las diversas ciudadanías republicanas subsumidas a la nacionalidad. El sentido republicano antiguo está con fuerza arraigado en el pueblo de Chile, debiendo reconocerse a los ciudadanos de sus diferentes calidades originales y derechos. El origen de la República Ciudadana en Chile en el siglo XVI. Hacia el año 1800, los habitantes del Reino de Chile, avecindados en ciudades-villas y lugares del territorio, gozaban de los derechos civiles y políticos. Dicha calidad se adquiría por ser vecino, a diferencia del morador.
En aquel tiempo, además, ha surgido una burguesía enriquecida por el desarrollo del comercio, cuya influencia se tensaba con el propósito del monarca de fortalecer la unión imperial. Ya transcurrían en torno a los 260 años del ideario de la conquista que se había fundado en hacer civilidad en las nuevas tierras de Indias, habiéndose conseguido desarrollar ciudades, villas y lugares de acuerdo con el precepto de las 7 partidas del rey Alfonso X, el sabio tantas veces citados en los documentos reales. Las 7 partidas, texto de vigencia en todas las Indias, comprende que por derecho natural corresponde ennoblecer la tierra, extenderla y generar hijos que la pueblen. El ideal de conquista hispano obedeció al cumplimiento de estas disposiciones de derecho natural consagradas con bastante anterioridad al mismo descubrimiento de América, y que no es más que la continuidad en el hacer que por siglos de la cristiandad hispana realizó en el periodo de la Reconquista durante la Edad Media. Se entendía, por tanto, que es el pueblo quien desde la tierra constituye la unidad básica de la comunidad política, la ciudad y la villa, y es la adscripción a esa comunidad la que reconoce y concede derechos. El pueblo se hace de la tierra por medio de la fuerza o por medio del arte. El apoderamiento de la tierra se hace 2 guisas, mediante la fuerza o la habilidad. Las 7 partidas señalan cómo se ejerce la fuerza. El asentamiento de nuevas poblaciones estaba regulado en la Ordenanza 1 de Poblaciones del rey Felipe II. En el mismo párrafo, más adelante se señala que respecto de las tierras ya descubiertas, sí pueden las autoridades de Indias dar licencia para iniciar poblaciones. La ciudad, villa o lugar, como la unidad esencial de la soberanía sobre la cual se cimenta la organización política, estaba radicada en la conciencia de los vecinos desde los comienzos de la hispanidad en Indias. Dado que declarada formalmente la ciudad, villa o lugar por parte del gobernador, se nombraban sus autoridades a quienes se les encargaba la administración de la república, la que se radicaba en la vecindad. Los usos y costumbres habidos en las ciudades y villas formaron el derecho y así se expresa en las 7 partidas. El derecho indiano respetó los usos y costumbres, extendiendo con ello estos preceptos de las partidas del pleno reconocimiento al derecho de los territorios. La república comunal establecida en Indias, a semejanza de los pueblos hispanos, se completaba con la repartición de las tierras como se observa en la ordenanza número 90 de Felipe II, solares para los vecinos, dehesas para que paste el ganado de los vecinos de propiedad del cabildo. Las tierras sobrantes se llamaban baldías, pasaban al rey para otorgar mercedes a los futuros habitantes. Una vez establecidas, la población gobernada desde el municipio, célula elemental del ejercicio del poder republicano, hacia 1800 ya esta república original en Indias se había transferido, de hecho, a los cargos concejiles y se tensaban las relaciones con los representantes que el rey designaba en los altos cargos de la administración. Entre medio del pueblo organizado en el cabildo y los cargos de la administración designados por el rey, existía la burguesía, la que no tenía en sí mismo ninguna adscripción de derecho dentro del orden jurídico de Indias. Sin embargo, al estallar la revolución independentista a principios del siglo XIX en Indias, les permitió obtener derecho y poder, generando un cambio radical en la equilibrada estructura de derecho indiano entre derecho republicano asentado en el cabildo y poder de la administración, centrado en altos cargos de la designación real como en virreyes y gobernadores. El concepto de república será llevado al nivel siguiente por los patriotas después de 1810, al referirse a los textos constitucionales a la República de Chile, lo que lleva a extrapolar la organización vecinal desde la ciudad, villa y lugar hacia la universalidad de todas ellas en el territorio jurisdiccional de Chile. El contenido de la república
que en derecho indiano estaba con claridad establecido, será el desafío que enfrentarán los patriotas, generando una fuerte tensión entre los partidarios de derecho de los pueblos que concurren en la formación de la República de Chile frente a los partidarios del derecho emanado desde la nueva organización unitaria nacional hacia los ciudadanos de Chile, sobreponiéndola a la pertinencia vecinal. Pertenencia de los mapuche al Reino de Chile. En 1803, en Negrete, Chile, se había celebrado el que sería el último parlamento hispano-mapuche, en el que los indígenas adscriben su fidelidad al rey y en el documento se aprecian las denominaciones de nación, país, vasallos. Se declara la más absoluta libertad de comercio y la defensa en el caso de que los enemigos de los españoles quisieran desembarcar en aquel territorio. Bajo la comprensión del derecho indiano, se trata del reconocimiento de una confederación que se venía dando desde hace varios años, cuyo vínculo se sostiene por las fides. Los parámetros son los mismos del señorío. El tratamiento de nación o país considera que no es por esa calidad que surge el derecho, sino por la promesa de fidelidad de dicha nación en la persona de sus vasallos hacia su majestad real, lo que llevó a integrar dentro del Reino de Chile a los mapuche, aunque no en calidad ciudadana, pues para eso se requería estar adscrito a una ciudad, plaza o villa del reino. Observamos hacia comienzos del siglo XIX, por tanto, que en el reino habitaban distintas personas que, de acuerdo con el origen de su posición frente a la corona, les correspondía el derecho. Conclusión: que los ciudadanos de Chile, cualquiera sea su denominación, atiendan su república desde su calidad ciudadana y desde la particularidad de intereses que pueden darse en la diferencia, constituye un reconocimiento a la diversidad en la unidad. La Constitución debe incorporar dentro de la República Democrática a la República Ciudadana, con las incidencias y efectos reales en la igualdad, generando con ello una historia común que proyecta una convivencia pacífica en la participación de los derechos protegidos, no solo desde la jurisdicción monopólica del Estado, sino también desde la propia calidad republicana local.